100% Radio. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esta es la pregunta que los ancianos o los líderes religiosos le hicieron a Jesús en Mateo capítulo 15, verso 2. Dice aquí, quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? ¿Por qué era tan importante? La tradición de los ancianos era un cuerpo de leyes extrabíblicas que habían existido solo en forma oral y únicamente desde la cautividad de Babilonia. Luego fue llevada a papel en la Mishnah a finales del siglo II a.C. y la ley de Moisés no contenía ninguna prescripción con respecto a esto de lavarse las manos antes de comer, excepto, claro, para los sacerdotes que debían lavarse antes de ingerir las ofrendas sagradas. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Porque esta ley, que era extrabíblica o que no tenía que ver con la palabra revelada de Dios, sino que era la tradición de los ancianos, había llegado a tener mucha preponderancia en los tiempos de Jesús, a tal punto que Jesús mismo les reclama a los judíos, a los líderes de la época, diciéndoles que por sus tradiciones, por sus costumbres, por su religiosidad, muchas veces, al poner en práctica estas tradiciones de los ancianos, dejan de lado el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿es posible invalidar la palabra de Dios con tradiciones religiosas, con costumbres religiosas que tienen que ver más con costumbres o cuestiones desde la perspectiva humana y no con la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, pero a veces cuando ponemos en primer lugar una tradición religiosa que no está basada en la palabra de Dios antes que la palabra misma, podemos caer en el error de invalidar la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 7, verso 13, también con respecto al mismo tema, Jesús le dice a esta gente, estamos leyendo la Biblia de las Américas, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Claro, los escribas de Jerusalén, los fariseos, estaban acusando a los discípulos de romper estas tradiciones porque no se lavaban las manos antes de comer. En lugar de defender a sus seguidores, Jesús le dice a estos acusadores que su devoción hacia estas tradiciones mezquinas y hechas por el hombre exponían el hecho de que el honor que le brindaban a Dios se basaban solo en palabras vacías que procedían de un corazón vacío. La palabra invalidar viene de la raíz griega akuró y significa eliminar todo poder y autoridad. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Cómo es posible que le quitemos a la palabra de Dios todo poder y autoridad con tradiciones religiosas? Cuando hablamos de tradiciones religiosas, hablamos de preceptos, mandamientos y cuestiones que no están específicamente en la Biblia, pero que hay que cumplirlas a rajatabla, porque si no, la organización a la que pertenecemos o la religión que estamos practicando nos condena. Claro que no podemos anular el poder y la autoridad de la palabra de Dios porque es palabra viva, eficaz, pero sí la hacemos inútil en nuestra vida, funcionalmente inútil, si vivimos y enseñamos de manera que nuestros estándares, costumbres y cuestiones no estén basadas en la palabra de Dios. Él menciona aquí, el Señor Jesús, un caso en donde los padres necesitaban dinero para alguna situación específica y el hijo le decía, no, mira, este dinero no te lo doy porque está consagrado a Dios. Esta era una ley o una tradición de los ancianos. Y el Señor les dice que esta actitud en particular, de negarse a mantener a los padres, es un delito de pena capital que está justamente o que va en contra de lo que enseña la misma palabra de Dios. Hay que ayudar a los padres. Estos ancianos que menciona aquí el pasaje bíblico no son gobernantes del pueblo, sino son
los portadores religiosos de la autoridad de esta tradición de los ancianos y eran personas muy veneradas por el judaísmo. Qué difícil es enfrentarse a ese tipo de personas que son veneradas, que son aplaudidas y que están transmitiendo cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Pero Jesús no se intimidó y cuando tuvo que poner los puntos sobre las íes, Él lo hizo sin ningún tipo de problema. Cuando se habla aquí de que los discípulos estaban comiendo pan con las manos sucias, ¿qué estaban queriendo decir? ¿Que tenían las manos llenas de tierra o que tenían sucias las manos con desperdicios? No. Este texto indica que tenían las manos inmundas o ceremonialmente impuras. Esto no tiene nada que ver con la buena higiene, porque es muy bueno, por supuesto, lavarse las manos antes de comer, pero los líderes religiosos se referían a un lavamiento ceremonial de limpieza o purificación en el sentido de hacer las manos aptas ante Dios para comer. Y esto iba acompañado con una oración prediseñada. Y para ellos comer sin lavarse las manos hacía impuros los alimentos y constituía un pecado. Esta ceremonia era costumbre popular, originada, como dijimos, por un mandamiento rabínico, pero no se encontraba en la Torá. Muchos rabinos también tomaron esta tradición demasiado en serio. Un rabí llamado Joseph dijo: al no lavarme las manos antes de comer, peco tanto como el que está con una prostituta. ¿Cuál era la forma correcta de lavarse las manos antes de comer, según la tradición? Bueno, tenían que extender las manos con las palmas hacia arriba, luego se derramaba agua sobre ellas, estando las manos un poco ahuecadas, luego se usaba el puño de una de ellas para lavar la otra, luego el otro puño para lavar la primera mano, y finalmente debían extenderse de nuevo las manos con las palmas hacia abajo, echando agua sobre ellas una segunda vez para limpiar esa agua sucia que se había quedado entre las manos. Solo entonces las manos de las personas estaban ceremonialmente limpias o aceptas para comer ante Dios. Esto es lo que decía la tradición, por supuesto. Los eruditos también cuentan de que los judíos estrictamente ortodoxos hacían todo este ritual no solo antes de la comida, sino entre cada plato que se servía. Amigos, amigas, por más buenas que puedan parecer las tradiciones y por más que a veces tienen algún significado espiritual o apariencia de piedad, si no están conforme a la palabra de Dios, nunca tenemos que darle más valor que la misma enseñanza bíblica. Nunca debemos colocar en pie de igualdad lo que Dios dice en su palabra y nos enseña y nos manda en las Escrituras con las tradiciones religiosas. Muchas veces podemos ser acusados o condenados por quebrantar una tradición eclesiástica, y esto es incorrecto y nocivo para el crecimiento y la salud del cuerpo de Cristo. Nunca tenemos que, por defender una tradición o porque las cosas aquí se hicieron siempre de la misma manera, ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Hablando de que las cosas siempre se hicieron de la misma manera, recuerdo una historia de una jovencita que le encantaba comer las empanadas grandes o las tartas que hacía su madre porque eran riquísimas. Y cada vez que veía cómo su mamá preparaba las tartas, se quedaba sorprendida porque esta mujer preparaba esa tarta o esa empanada grande, gigante, que entraba en un molde de cocina, en una bandeja, algo de más o menos 30, 40 centímetros. Pero le llamaba la atención que cortaba la punta y la tiraba. Luego de ver muchas veces ese mismo proceder, le preguntó a la mamá: ¿por qué haces eso, mamá? ¿Por qué cortas la punta de la tarta? Mirá, esta es una receta que me dio tu abuela, pero no sé, yo hago como ella me enseñó. Entonces esta nena va y le pregunta a la abuela: abuela, ¿por qué mamá hace la tarta de esta manera, esta empanada grande, cuando la cierra, le corta la punta y la tira? Mira, hijita, yo la verdad que
sigo la misma receta que me enseñó mi mamá. Así que la verdad que no sé, pero sale rica. Casualmente, esa abuelita, viejita todavía vivía y esta nena se acercó a su casa y le hizo la misma pregunta. A la cual la abuelita le dice: mirá, hijita, eso yo ya no lo hago más. Y durante muchos años lo hice porque la bandeja de mi horno era muy pequeña y no entraba todo. Entonces cortaba el pedacito y lo tiraba. Pero no afecta en nada con el gusto o la cocción, simplemente no me entraba en la bandeja. Y claro, como ella lo hizo así, todas las generaciones lo siguieron haciendo de la misma manera, pero nunca se preguntaron el por qué. Y a veces sucede también que hacemos las cosas como creyentes de una manera estipulada porque siempre se hizo así, pero nunca nos ponemos a preguntar si realmente eso va de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Dios enseña eso? ¿Es correcto? Bueno, si no es así, es muy probable que estemos guardando una tradición y poniéndola a la altura de la palabra de Dios o aún por encima. Y esto no debería ocurrir porque corremos el riesgo de invalidar el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos amigos, espero que hayan aprendido algo con respecto a este interrogante o esta pregunta que hacen los religiosos con respecto a que por qué los discípulos no se lavaban las manos y quebrantaban la tradición de los ancianos. Te envío un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.